Good morning. Buenos días. Well, praise God. It's good to be here this morning. Alabamos a Dios y de verdad que es muy bueno poder estar aquí en esta mañana. The grace of God and His mercy to be here for another day. La gracia de Dios y su misericordia de poder estar aquí juntos un día más. I want to just say thank you to those who have come today and are helping us with this transmission. Quiero darle también gracias al pequeño equipo de producción que nos vino a acompañar en esta mañana. De verdad que somos poquitos hoy. Sí, Geneva and Jose, Está Selegna. Ginny, Selegna y José Antonio. Y bueno, nuestros hijos y tú y yo. We have a very small team here today. We're trying to continue to serve you remotely. Y tenemos un pequeño equipo porque realmente queremos seguir sirviéndoles a ustedes remotamente. So before we get started this morning, there's just a few practical things that I want to mention. Así que una de las cosas que quiero mencionar mientras que vamos a comenzar, Before we enter into God's word this morning. antes de comenzar en la palabra de Dios en esta mañana, Number one, stay safe. número 1 es que por favor estén seguros. I just want to communicate this from La Comunidad Bible Church to you. Y quiero comunicar esto de parte de la comunidad Bible Church a ustedes. Please, as much as possible, stay home. Por favor, entre lo que sea más posible, quédense en casa. Obviously, you need to go out and buy food. You need to do what you need to do, but as much as you possibly can, if you can work from home, stay home. If you can, in the evenings, even if you have to go to work, come back and stay home. Stay in Y your home as obviamente much as quizás possible. hay esos momentos donde tengas que salir a comprar víveres o quizás todavía no estás trabajando en casa, pero solamente es ir y venir, pero entre lo que más puedas, quédate en casa. Right now, I want to also just encourage us, all of us, to obey what the government is telling us to do. Listen to Ahorita what they're mismo telling us queremos to do. animarles a seguir todas las indicaciones que están dando nuestros gobernantes. At some point soon, I'd like to do a small teaching on Romans chapter 13 and what a Christian's responsibility is to obey the government. Y pronto me gustaría darles una enseñanza acerca de Romanos 13 y ver cómo es la respuesta del cristiano con sus gobernantes. But right now, here in Panama, I believe that the government is responding well. I believe that the health organizations, the Ministry of Health, is responding well. Let's do what they're asking us to do. If they tell us to stay in the home, to self-quarantine, do Ahorita that. mismo yo pienso que nuestro gobierno está tomando decisiones que son buenas y vamos a tratar de mantener todos esos parámetros, incluso a nivel mundial que se habla la importancia de estar en cuarentena voluntaria en nuestras casas y estar de esa manera evitando que se siga esparciendo este virus. And plan your schedule, plan your time. You only go out to buy food. Don't go out every single day. Buy enough food when you do go out to last for a few days if you're able to, if it's possible. Si es posible, tener suficientes provisiones para que no tengas que ir a cada rato al supermercado y de esa manera también evitas estar saliendo. We're in a stage right now with this virus where we're in the prevention stage. Nosotros ahorita mismo estamos en ese estado de prevención And every health specialist and every doctor that I've heard agrees that self-quarantine and self-distancing is what we need to be doing right now. y cada doctor, cada experto en epidemias están hablando de que este es el momento que debemos estar en esa distancia social y también en esa cuarentena. To prevent from the health system and the hospitals from being overran Para with too many prevenir patients. que en los hospitales haya una demanda que no puedan lograr cumplir y no puedan ayudar a las personas. As Christians, Y sabes, como it's cristianos, an act of love es un acto de amor for us to do this. que nosotros hagamos esto. And so I'm asking you to do this, to respect what the government is asking Así us que to yo do. les quiero animar para que puedan seguir cada indicación que día a día se nos da a través de nuestros gobernantes. Also, I just want to continue to encourage you to stay connected online. This is the only way that we're connecting now as a church.
También quiero animarte a que sigas conectados online. Esta es la única manera ahorita mismo que nos podemos conectar nosotros como iglesia. So, stay connected on Wednesday nights. We're going to meet together online from our homes. Para aquellos que no vieron el video del miércoles pasado, nosotros vamos a introducir un nuevo día que vamos a reunirnos como congregación virtualmente. Y son los miércoles a las 7:30 de la noche. Así que anótalo en tu agenda todos los miércoles a las 7:30 de la noche para que también te puedas conectar a través de estos mismos canales que estamos hoy transmitiendo. And we're calling it From Our Home to Yours. We'll be in our home as well. Y esta serie de cada miércoles, o este programa, como quien dice, se llama De Nuestro Hogar a Tu Hogar. We're going to continue to be having our services on Sunday mornings at 10:30, whether it be here or whether it be from our homes. We don't know at this point, but as long as we can continue to meet here, we will and transmit that live to you. Y la segunda reunión que vamos a tener cada semana son los domingos a las 10:30 de la mañana. Nuevamente, ya sea si estamos transmitiendo desde este lugar o si estamos transmitiendo de nuestra casa, entonces, pero igual nosotros queremos que tú te conectes los domingos a las 10:30 de la mañana. And as many of you know already, I've been sending out daily devotionals for the last 2 or 3 days to just continue to try to encourage our people, to reach out to our people, to feed you with the Word of God, because this is what we need now more than ever. Y como ustedes saben, también nosotros estamos enviándoles unos devocionales diarios que Pastor Tote está escribiendo. Creo que ya les mandamos 2, hoy le vamos a mandar el tercero, y que puedan usar ustedes para su propia edificación, en su tiempo a solas con Dios, y también poder compartirlo con otros. Un testimonio de uno de nuestros amigos aquí en la iglesia, Jesús Marín. Él me decía: Marie, hice una lista de difusión y mandé ese devocional a 85 personas. Y de verdad que esa es la actitud. Él me dijo: Marie, la gente me está escribiendo. Y son gente que aún quizás no conocen del Señor. Entonces te animamos a hacer lo mismo. Yo sé que otras personas me han dicho también que lo están compartiendo. Now, that's all the ways that we are staying connected to you, but I want to ask you to stay connected to us. Y estas son las maneras en que nosotros estamos diciendo que queremos estar conectados contigo, pero también queremos que tú estés conectado con nosotros. Get online during these times. Y esa la manera es a la hora que es los miércoles a las 7:30 y los domingos a las 10:30. Conectémonos juntos de una u otra manera. Ya ustedes están viendo en los comentarios, se están hablando, se están saludando. Y esa es la idea, estar en vivo juntos. Let's interact, let's be proactive, and let's continue to connect together. Y que podamos interactuar, podamos continuar siendo proactivos en estar conectados. Other ways we can stay connected, pray for each other. Otra manera que podemos estar conectados juntos es a través de la oración. Now more than ever, we need to be in prayer. Ahora más que nunca necesitamos estar en oración. We're going to be doing some teachings this week or next week, video teachings on how to pray during this situation in this time. Esta semana vamos a estar haciendo algunos pequeños videitos para poder darles algunas enseñanzas cómo podemos orar en medio de esta crisis. Another way you can stay connected is you can send text to people in the church. You can call people. Otra manera que puedes estar conectado en oración, mándale quizás un WhatsApp a alguna persona, un mensaje de texto a alguna persona y decirle: ¿cómo puedo orar por ti? Y que esto sea de uno para otro, del otro para el otro, y tener esa oportunidad de poder de esa manera también estar conectado con el resto de las personas de la iglesia. You're not going to catch the virus by talking to someone on the phone. Ya sabes, no te vas a contagiar si estás hablando a distancia por un mensajito de texto. So stay connected. Así que manténganse conectados. Another thing I want to encourage you to do, and we have a lot of things to consider as we're continuing to go through this situation here in Panama. Y otra de las cosas que queríamos hablar acerca, a medida que estamos pasando en esta situación aquí en Panamá, Is that when you are out and go to the grocery store and buy food, es the que few cuando times that you do that, las pocas veces que vayas a comprar en el supermercado las provisiones que necesitas para tu casa, support a local restaurant and go and buy some food to take back to your quizás home. también puedes for eat and apoyar eat. a un restaurante local y comprar una comida para llevarte a casa. De esa manera poder también ayudar a que no todo caiga en un colapso económico. Exacto. If you know a Christian business, or you know a friend that's a Christian, or someone that goes to this church that owns a restaurant, support them. Quizás algún amigo de la iglesia que tenga algún restaurante o algo así, que podamos apoyar de esa manera. There's many ways that we can continue to
to support and love each other. Hay diferentes maneras que podemos continuar apoyándonos los unos a los otros. We're going to be meeting today, later on today, as a leadership of the church, and we're going to be discussing ways that we're going to continue to move forward with loving and serving you in practical ways. Y ahorita, hoy más tarde, tendremos una pequeña reunión con los líderes de la iglesia donde vamos a estar también orando y de manera estratégica planificando qué otras maneras podemos seguir conectados y qué manera podemos seguir operando en medio de esta And situación. of course, the meeting will be online. Por supuesto, esa reunión también es online. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you this morning for your word. Señor, queremos darte muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Lord, we know that your word is full of wisdom. Gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra está llena de sabiduría. Lord, your word is full of hope. Tu palabra está llena de esperanza. Lord, your word is full of the answers we need. Señor, y tu palabra está llena de las respuestas que nosotros necesitamos. You have not left us without hope. Tú no nos has dejado aquí sin esperanza, You have given us a revelation of who you are. pero tú nos has dado una revelación de quién eres tú. And you've taught us how to struggle through situations just like Y this. tú nos has enseñado a cómo poder nosotros lidiar en medio de situaciones como la que estamos experimentando. In your word. En tu palabra nos has Lord, open our enseñado. hearts this morning Ábrenos, Señor, abre nuestros corazones en esta mañana to receive your word. para poder recibir tu palabra. Open up our minds Y abre nuestras mentes to understand your word para poder entender tu palabra, so that we may glorify your name. para que podamos, Señor, glorificar tu nombre. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen Amén. and Y amen. amén. So today we're going to be talking about part 2 of a series, a 3-week series. Y hoy vamos a estar hablando en la segunda parte de una serie que comenzamos el domingo pasado. Son 3 partes That we are doing called Hope in the Time of que Crisis. se llama Esperanza en el tiempo de crisis. Last week we talked about the gospel, which is our hope in time of crisis. La semana pasada estuvimos viendo que el evangelio es nuestra esperanza en tiempo de crisis. Today we're going to be talking about the Creator and His creation, purpose in time of crisis. Hoy vamos a estar hablando acerca de el creador y su creación, propósito en tiempo de crisis, como lo pueden ver allí en la pantalla. El creador y su creación, propósito en tiempo de crisis. And then just to give you, and next week we'll be talking about the church, help in time of crisis. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de la iglesia, The church, help in time of crisis. ayuda en tiempo de crisis. So these are sermons that we're doing that are trying to specifically focus on the situation we're dealing with and how we can root our hope in God's word during this Y esta es time. manera en que nosotros podemos estar internalizando lo que dice la palabra de Dios y que nos puedan ayudar a través de este tiempo de crisis que nosotros estamos You pasando. know, as last week we talked about the anchor of our hope is what Christ accomplished on the cross. La semana pasada hablamos de que el ancla de nuestra esperanza es lo que Cristo hizo en la cruz. Jesus conquered death Jesucristo conquistó la muerte. and he defeated the fear of death. Y él pudo vencer el temor a la muerte. And the Bible says that he took away the sting of death. La Biblia habla de que él quitó el aguijón de la muerte. He did not remove the physical actuality of death, Él no quitó lo que es la muerte física, but he removed the fear and the sting. pero sí pudo eliminar lo que es el temor y el aguijón de la muerte. So as Christians we can have hope. We don't need to have fear. We know the end. Así que como cristianos nosotros no debemos tener temor, ya que nosotros tenemos la esperanza y conocemos lo que es el final. And the end is we win. Y al final es que ganamos, We have victory. tenemos victoria. The coronavirus has no sting Y el coronavirus no tiene un aguijón. for those who put their hope in the Lord Jesus Para Christ. aquellos que ponen su confianza y su esperanza en el Señor Jesucristo. So that's like a fundamental place that we need to stand, a fundamental Así que anchor, este es a el foundation. ancla fundamental, este es el fundamento en el cual nosotros debemos estar parados firmes. That we need to stand on.
but there's a lot more things we need to discuss Ahora, as hay we muchas cosas que debemos seguir hablando navigate through this. a medida que nosotros navegamos por esto. So not only can we have hope in a time of crisis, even in the time of a global pandemic, Y no solamente es que podemos tener una esperanza en medio de una crisis o de una pandemia global, but we can have purpose in a time of pero crisis. también podemos tener propósito en medio o en tiempo de crisis. You know, right now we're just a couple of weeks into this, and it's feeling like we just don't know what's happening. Ahorita mismo estamos quizás solamente un par de semanas que todo esto comenzó y no estamos tan seguros de qué es lo que está sucediendo. And in some ways, I think it feels for me personally, it feels like a lot of the things of my purpose has been challenged. Y para mí personalmente, yo he sentido como que parte de mi propósito ha sido desafiado. I started out the year in January like most of you. Yo comencé el mes de enero, creo que como la mayoría de ustedes, I had a plan. tenía un plan. All the trips we were going to take this year, Todos los viajes que íbamos a hacer este año, all of the ministry we were going to do, todo el ministerio que íbamos a hacer este año, all of the trainings that we were planning on doing. todos los entrenamientos que ya estábamos planificando y organizándonos para hacer. We had a purpose. Teníamos un propósito, We had a plan. teníamos un plan. But because of this situation, Pero- everything is now on hold. Debido a la situación que estamos pasando, todo se detuvo, todo ahora se tiene en pausa And everything has stopped. y todo se ha detenido. And that's frustrating. Y eso frustra, es frustrante. But it doesn't mean that there's no purpose in this situation, or that we as Christians and believers cannot live with purpose in the midst of this. Pero no significa que nosotros como cristianos no podamos tener un propósito aún en medio de esto. But in order to do that, we need to understand what the purpose is of this entire situation. Pero para poder hacer eso, nosotros tenemos que tratar de entender cuál es el propósito en medio de toda esta situación. And so whenever things like this happen, whenever there's natural disasters, or whenever we're facing wars or situations like this, Y cuando algo así como lo que estamos pasando sucede, ya sea si es un desastre natural o algún problema a nivel global, the obvious question that begins to come to our minds la pregunta obvia que viene a nuestras mentes is, what is God's purpose Es- in this? ¿cuál es el propósito de Dios en medio de todo esto? Does he have a purpose in this? ¿Será que Dios tiene un propósito para todo esto? In fact, I say that even on a deeper level, we struggle with the question of what is God's interaction with this situation? What is his position in this situation? Quizás estamos también preguntando cuál es la interacción o la posición de Dios en medio de esta situación. And these are questions we need to wrestle with in order to understand what our purpose is. Y estas son preguntas que nosotros debemos como que lidiar con estas preguntas para poder entender cuál es el propósito nuestro en esto. What is the best way, what is the best framework for our understanding of what God is doing right now? What is happening? ¿Cuál es la mejor estructura para que nosotros podamos siquiera tener una idea de lo que está sucediendo, de lo que Dios está haciendo? What is the best biblical stance that we can take in regards to ¿Y that? cuál es bíblicamente hablando, la mejor manera de pararnos firmes sobre la palabra de Dios en cuanto a lo que estamos viendo? And we struggle with these questions, and maybe people, your neighbors and people that you interact with, may be struggling with some of these questions as well. Quizás tú estás luchando con estas preguntas, quizás algún vecino o algún compañero está luchando con estas mismas preguntas. If God exists, why would he allow this to happen? Por ejemplo, si Dios existe, ¿por qué Él está permitiendo que esto suceda? Quizás son preguntas que se te han pasado por la mente a ti o a alguien que tú conozcas. If God is all powerful, why doesn't he stop this? Si Dios es Pandemic. todopoderoso, ¿por qué Él no detiene esta pandemia? If God is good, why would he allow Si this? Dios es to happen? bueno, ¿por qué Él permite que esto suceda? And here's a big one. Aquí hay una grande. Did God cause this pandemic? ¿Dios ocasionó o creó
esta pandemia? This is a question we have. Estas son preguntas que se vienen a nuestras mentes. If God is in control, then why is this happening? Si Dios está en control, ¿por qué está sucediendo esto? We say He's in control. We believe He's in control. Nosotros decimos que Dios está en el control y nosotros creemos que Dios está en el control, But we question, why does it continue to happen? pero nos hacemos la pregunta, ¿por qué está permitiendo que esto suceda? Is this God's punishment against sin? ¿Será que este es un castigo de Dios por el pecado? These are all questions that will begin now and will continue to come to our minds and our hearts as we continue to progress through this. Y estas son preguntas que quizás van a estar, si no han llegado a tu mente, quizás en algún momento, mientras que sigamos en este caminar progresivamente, podemos quizás pensar en estas preguntas. Is God directly in control of this pandemic, or is it just an example of a rebellious creation that's rebelling against Him because of sin? ¿Está Dios directamente controlando esta situación o esto es como la ilustración de la rebeldía del hombre y resultado de lo que es el pecado del hombre en esta situación? Now, these are some of the questions we're going to wrestle with today. Y estas son algunas de las preguntas que hoy vamos a estar examinando. And as we wrestle with those questions, Y a medida que estamos lidiando con estas preguntas, I believe we can find hope in the scriptures. yo creo en todo mi corazón que nosotros podemos encontrar esperanza en las Escrituras. And an answer to give not only for ourselves and maybe our children and family members, Y una esperanza que no solamente para nosotros o para nuestros hijos o nuestra familia, but those people in our lives that may not know Christ as their Savior who may have these questions. pero también esperanza para aquellas personas que quizás no han tenido la oportunidad de comenzar una relación personal con Jesús y tienen también estas preguntas. Peter tells us that we need to be ready to make a defense when people ask us of the gospel. Pedro nos dice que debemos estar listos, preparados con esa defensa cuando la gente nos está preguntando acerca del Evangelio. So today, as we examine these things, we're going to discuss 3 truths. Así que a medida que nosotros discutamos esto, vamos a estar viendo 3 verdades. 3 truths that I believe will help us get some firm footing on these issues. 3 verdades que creo que nos van a dar la oportunidad de realmente pararnos firmes sobre este fundamento. Number 1, the Creator has a purpose in all things that He has created. La número 1, y lo pueden ver ahí en sus pantallas, es el Creador tiene un propósito en todas las cosas que ha creado. The Creator has a purpose in all things He has created. El Creador tiene un propósito en todas las cosas que ha creado. So we're going to be looking at several scriptures today. Vamos a ver hoy distintos pasajes de la Biblia. And we're doing a little bit different than my usual style of teaching, which is to take one passage and work through it verse by verse expositionally. Hoy vamos a estar viendo de una manera un poquito distinta a la que suelo predicar, que es tomando un pasaje y yéndome versículo por versículo. Hoy vamos a estar examinando varios pasajes de la Escritura. But we want to do it this way because I believe that the Bible, we want to see what the entire revelation of Scripture is telling us about these questions. Pero vamos a ver qué dicen las Escrituras acerca de estas preguntas que nos estamos haciendo. So, the Creator has a purpose in all things that He's Entonces, nuevamente, el created. número 1 ahí en sus pantallas, el Creador tiene un propósito en todas las cosas que ha creado. Sometimes we get into a situation like this and we begin to feel like, what is there an answer to what's happening? Algunas veces vemos esto y nos preguntamos, ¿hay una respuesta para esto que está sucediendo? Does the Bible give us definitive information on what's happening? ¿Será que la Biblia nos da información definitiva en cuanto a lo que está sucediendo? Is God in control of this situation? ¿Está Dios en control de esta situación? Now, I just want to say that God is in control of everything that He creates. Y déjame decirte que Dios está en el control de todo lo que Él ha creado. Now, let's look at our first scripture. Vamos a ver el primer pasaje de las Escrituras. Isaiah 45, Está en Isaías 45, 7 through 9. versículos del 7 al 9. Isaiah 45, Isaías 45, 7 through 9. del 7 al 9. And it says, I form light and create darkness. El que forma la luz y crea las tinieblas, I make well-being and create calamity. el que causa bienestar y crea calamidades,
I am the Lord who does all these things. Yo soy el Señor el que hace todo esto. Shower, O heaven, from above, Versículo 8. Destilad, oh cielos, desde lo alto, and let the clouds rain down righteousness. y derramen justicia las nubes. Let the earth open up, that salvation and righteousness may bear fruit. Let the earth cause them both to sprout. Ábrase la tierra y dé fruto la salvación y brote la justicia con ella. I, the Lord, have created it. Yo, el Señor, todo lo he creado. Woe to him who strives with him who formed him, a pot among earthen pots. Ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra. Does the clay say to him, who forms it? What are you making? Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, ¿él no tiene manos? Or your works has not handles. O tu obra dirá, ¿él no tiene manos? Now, the context of these verses Ahora, el contexto de estos versículos are that God was giving a prophecy to Isaiah, his prophet, es que Dios le estaba dando una profecía a su profeta Isaías in regards to Cyrus the Great. en lo que era Cyrano, Cyrus the Great. el grande, Cyrano. And he was the king of Persia. Y él era el rey de Persia. And 150 years before he's born, God spoke these words. 50. Y 150 años que él naciera, Dios habló esto. And he was speaking about how he would use King Cyrus. Él estaba hablando cómo él iba a utilizar al rey, Cyrus. creo que en español es Sireno, si alguien recuerda ahí que me lo pueda mandar. And God would use him, and Cyrus did not know God. Y Dios lo iba a usar a él, y este rey no conocía a Dios. And this king he didn't believe in God. Y este rey no había puesto su creencia, no creía en Dios. He didn't honor God. Él no honraba a Dios, But God used him. pero Dios lo usó. God can use anyone. Dios puede usar a cualquier persona, God is in control of all of his creation. porque Dios está en el control de toda su creación. God uses all different kinds of things for his purposes. Y Dios, Él usa todo lo demás para sus propósitos. Now, as we see here in this verse, this is God telling us what his perspective is on when things like this happen. Y aquí nos está dando Dios su perspectiva de lo que está sucediendo. This is what he says about himself. Esto es lo que Él dijo acerca de sí mismo. He says, I am the one who creates all things. Él dijo, yo soy aquel que creó todas las cosas. I create light. Yo creí la luz. I create darkness. Yo creí la oscuridad. I create well-being. Yo creé al ser humano. I create calamity. Yo creé la calamidad. Now here's something we have to understand. Y aquí hay algo que nosotros debemos entender. And even though on the surface it feels a little bit uncomfortable for us to face these realities, Y a que en la superficie quizás es un poco incómodo el que nosotros podamos enfrentar esta realidad, but unless we face these realities, we will not have ultimate hope. pero al menos que nosotros no enfrentemos la realidad, no vamos a tener una esperanza al final. I want to ask you a simple question, Yo quiero hacerte una pregunta sencilla, and I think we need to ask ourselves this question. y creo que nosotros debemos hacernos esta pregunta. Is the coronavirus ¿El coronavirus part of God's creation? es parte de la creación de Dios? The molecules Las moléculas and all of the genetic and biological makeup of this y virus toda la genética biológica que compone este virus is part of what he created. es parte de lo que Dios creó. He was not surprised by this. Dios no se sorprendió por esto. It is not out of his control, Esto no está fuera de su control, and he has a purpose in it. y Él tiene un propósito en eso. And he will use it to accomplish his purposes Y Él va a usar esto para poder cumplir su propósito in our lives. en nuestra vida. Now,
consider the alternative to that. Ahora, quiero que consideres la alternativa a esto. If he is not in control of the coronavirus, Si Dios no estuviese en el control del coronavirus, and if he does not have a purpose for it, y si Dios no tuviese un propósito en esto, and if he is not using it for his y purposes, si Él no estuviese usando esto para sus propósitos, then what is the alternative? What are we left with? entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué nos queda? Where does it come from? ¿De dónde viene? Did aliens from outer space suddenly come down to the earth and inject the coronavirus into our human ¿Será population? que extraterrestres vinieron, inyectaron ese coronavirus y se fueron? And God didn't know anything about ¿Y it? Dios no sabía nada al respecto? Or maybe Satan is in control. O quizás puedes decir, no, es que ese fue Satanás. Maybe Satan caused all of this. Yo creo que Satanás fue el que ocasionó todo esto. Or maybe nature in its own and of itself is just rebelling against God and doing this. O quizás es la naturaleza que se está rebelando en contra de Dios y por eso creó esto. Now that third option, that's actually partially right. We're going to talk about that in De part hecho, 2. la tercera opción parcialmente está en lo correcto. But I don't know about you, but if I'm going to really have faith and base my hope in something that comforts me ultimately, Pero yo no sé tú, pero si yo voy a poner mi fe en algo que al final me va a dar consuelo y me va a dar esperanza y seguridad, it doesn't comfort me if Satan is the one who's in control of this. yo no tenía seguridad si fuese Satanás el que estuviera en control de esto. Or if nature is just so completely out of control that it's just overwhelming us. O si fuese la naturaleza que está descontrolada y nos está sobreabrumando. And the question is, if those things are true, what is God doing Y la while these things are pregunta happening? es, si todo esto es real, ¿qué está haciendo Dios mientras que estas cosas suceden? You see, if we believe those things, ¿Sabes? Si nosotros creyéramos en estas cosas, in order to somehow tell ourselves that God would never do something like this, en vez de que en el momento que una persona se nos acerque y nos dice, oye, si hubiese un Dios, Él no permitiría que esto sucediese. so in order to tell ourselves God would never do this, it's got to be something other than God. Y en vez de decirnos a nosotros, no, Dios nunca haría eso, debe ser algo más que creó o ocasionó esto. We're left with a God that cannot be all powerful Si fuese de esa manera, nos quedamos con un Dios que no es todopoderoso, because he's not stopping it, he's not controlling, he's controlling it, but he's not stopping it. porque no lo controlaría o no lo estuviese deteniendo. And that compromises who he is as God. Y eso comprometería quién es Él como Dios. Or we are left with a God who's not good. O quizás nosotros nos quedaríamos con un Dios que no es bueno. Because if he's allowing this to happen and he has the power to stop it but doesn't, then he's not a good God. Porque pensaríamos, bueno, Él lo puede detener, pero no lo detiene, y entonces porque no lo detiene no es un buen Dios. And quite frankly, it really isn't possible for him to not be completely in control of this and have a purpose and a plan in this. It isn't possible for him to not be completely Y controlling sabes, this. no es posible que Él no esté en el completo control de esto. Just on virtue of who he is, he's omniscient. Y solamente en virtud de quién es Él, como sabemos, Él es omnipotente, omnisciente. He's all-knowing. Él conoce todo. He's all-powerful. Él es todopoderoso. And he has a purpose and a plan in everything that he does. Y Él tiene un propósito y Él tiene un plan en todo lo que Él hace. And the purpose and the plan, as we're going to see, is to give us mercy. Y el propósito en el plan, como lo vamos a ver, es que Él nos quiere extender a nosotros misericordia. The purpose and the plan is to draw humanity to the salvation that they need. El propósito es poder extender a la humanidad esa salvación que necesita desesperadamente. But let's anchor our understanding of what God's position is in this, and understanding that he is the creator of all Pero and he has a purpose in it. anclemos lo que es nuestra esperanza. Anclemos nuestra esperanza In believing and understanding that he is the creator en creer y entender que Él es el creador who has a purpose in this. que tiene un propósito en esto. Let's look at our second verse, Vamos a ver el segundo versículo todavía en el punto 1. which is Lamentations. Está en Lamentaciones 3 del 37 al 39. Lamentations 3, 37 through 39. Lamentaciones 3 del 37 al 39. And it says, "Who has spoken and came to pass unless the Lord has commanded it? ¿Quién es aquel que habla y así sucede a menos que el Señor lo haya ordenado? Is it not from the mouth of the Most High that good and bad come?"
¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Why should a living man complain, a man about the punishment of his sins? ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Now we see here in the prophet of Jeremiah, God is speaking and giving us even more insight into his position in situations like this. Y aquí estamos viendo lo que está diciendo el profeta Jeremías, nos da un poquito de información de cuál es la posición de Dios en algo como lo que estamos pasando. You see, he's saying things about himself that oftentimes we're afraid to say about him. Él dice cosas acerca de sí mismo que nosotros con frecuencia tenemos temor de decir esas cosas acerca de Dios. He says, good and bad come from my mouth. En el versículo 38, fíjense allí, dice, ¿no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Nothing comes to pass. Nada va a suceder. Who has spoken and it came to pass unless the Lord has commanded it? ¿Quién es aquel que habla y así sucede a menos que el Señor lo haya ordenado? And we're beginning to get a clearer understanding as we look at these verses Y aquí estamos teniendo un entendimiento un poquito más claro a medida que leemos estos pasajes of the purpose of why God works this way. acerca del propósito de por qué Dios trabaja u opera de esta manera. Verse 39, why should a living man complain, a man about the punishment of his sins? Versículo 39. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. You see, and we're going to talk about this in the second part. ¿Sabes? Y de esto vamos a hablar en la segunda parte. There is something that's much more tragic and much worse of a tragedy for humanity Hay algo que es una tragedia mucho peor, una tragedia mucho más grave para la humanidad than a virus, que un virus, than the coronavirus, que el coronavirus, than even death, physical death. e incluso que la muerte física. And that is for humanity to die in their sins. Y es que la humanidad muera en sus pecados. You see, God has a purpose ¿Sabes? Dios tiene un propósito in what he's doing in his creation. en lo que Él está haciendo en su creación. All of the things that he's doing, Todo lo que Él está haciendo, things that are difficult for us to understand, cosas que para nosotros quizás son muy difíciles de entender, things that cause suffering and pain, cosas que quizás crean sufrimiento y dolor, ultimately to show us mercy and draw us to our needs and cause us to cry out to him y al final es para mostrarnos misericordia y que nosotros caigamos de rodilla y clamemos a Él so that he can show us his love Para- and give us eternal life para que Él pueda mostrarnos su amor y darnos su vida eterna and rescue us from sin y rescatarnos del pecado and rescue us from eternal punishment. y rescatarnos de un castigo eterno. But see, we need to embrace the truth that he is the creator and that he is in control. Pero sí debemos nosotros poder abrazar la verdad de que Dios es el creador y Él está en el control de toda su He creación. has a purpose in everything. Él tiene un propósito en todo. Let's look at the next scripture, Vamos. Exodus 4:11 through 12. Vamos a ver la siguiente escritura que se encuentra en Éxodo 4 del 11 al 12. Éxodo 4 del 11 al 12 dice así: Y el Señor le dijo: ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. And the Lord said to him, Who hath made the mouth of the man? Or who does the man to be mute or deaf, or with sight or blind? Isn't it me, the Lord? Now go, and I will be with your mouth, and I will teach you everything that you should speak. You see, in this context, Moses was complaining to God. En este contexto, Moisés estaba quejándose con Dios. You know, God had called him to be the deliverer of the nation of Israel. Dios había llamado a Moisés a ser aquella persona que librara a su pueblo Israel de la nación de Egipto. But Moses had some sort of speech impediment. He wasn't able to speak well.
Pero Moisés tenía algún tipo de impedimento a la hora de hablar y él no quería hablar. And God says, how does God deal with that? Y la pregunta es, ¿cómo lidia Dios con eso? I mean, this was the man that God was going to use to deliver the nation of Israel, the Hebrew slaves, from Egypt. Este era el hombre que Dios había escogido para ir a Egipto y librar a su pueblo de la esclavitud que ellos tenían en Egipto. And God, who had all the power and all the might and all the ability, Y Dios, quien tiene todo el poder, Él es altísimo, Él tenía toda la habilidad to touch Moses' lips de simplemente tocar los labios de Moisés o la boca de Moisés and give him perfect speech. y que Moisés pudiera hablar de manera perfecta. Instead of doing that, En vez de hacer eso, he says, I am the one that creates those who can speak and those who aren't able to speak, Él dijo, those who can hear and those who aren't able to hear. yo soy el que creo al que puede hablar como al que no puede hablar, al que puede ver, al que no puede ver, al que puede oír, al que no puede oír. You see, he can do anything. Sabes, Dios puede hacer lo que sea. And he Él says, puede hacer lo que quiera. I will be with you as you speak, even as you struggle to speak. I'll give you the power. I'll be with you. Y Dios le dijo a Moisés, sabes que yo voy a estar contigo. Yo te voy a enseñar aquello que tú tienes que hablar. Y yo estaré con tu boca, fue lo que le dijo Dios a Moisés. God has a purpose and a plan. The coronavirus is not in control of anything. Dios tiene un propósito y un plan. Y el coronavirus no tiene ningún control sobre eso. The coronavirus is part of God's creation, and he has control over all aspects of his creation. Porque el coronavirus es parte de la creación de Dios y Dios está en absoluto control de toda su creación. He has a reason and a purpose. Dios tiene una razón y Dios tiene un propósito. So number one, God the Creator has a purpose for everything in his creation. Así que número uno, Dios, el creador, tiene un propósito en todas las cosas que ha creado. And number two, Número dos, man is responsible for the evil in this world. número dos, el hombre es responsable de la maldad en este mundo. Now let me say that again. Man is responsible for the evil in this world. El hombre es responsable de la maldad en este mundo. Now wait a minute, I thought we just got done saying that God is the one that created all things and that God has a purpose and control over all Ahora, espérate un things. momentito. Tú me acabas de decir que Dios es el que creó todo y está en el control y que tiene un propósito. So you think, well, wait a minute, then you're saying God is the one that's responsible for the coronavirus. Así que yo creo que tú me estás diciendo que Dios es el responsable por el coronavirus. But what I'm saying is that it's both realities at the same time. Pero lo que quiero decirte es que es ambas realidad al mismo tiempo. God is in control of his creation. Dios está en el control de su creación. God uses every aspect of his creation for his purposes. Dios usa cada aspecto de su creación para su propósito. But at the same time, man is responsible for the evil in this world. Pero al mismo tiempo, el hombre es responsable de la maldad en este mundo. It's not one truth or the other, it's both of those truths. Y no es una cosa o la otra, pero es ambas cosas son verdad al mismo tiempo. It's not that one of those truths cancels out the other, it's that both of Tampoco those es truths de que una verdad cancela la otra verdad. Ambas cosas son are verdad. true at the same time. Ambas cosas son verdad. This is what's called the doctrine of God's sovereignty Y esto es lo que se llama la doctrina de la soberanía de Dios and man's responsibility. y la responsabilidad del hombre. God's sovereignty La soberanía de Dios and man's responsibility. y la responsabilidad del hombre. God is sovereign and control of everything, Sabes, Dios es soberano y controla todo. but man also has a responsibility in the reason why the world is the way it is. Y el hombre también tiene una responsabilidad y la razón por la cual el mundo es de la manera que es. Let's look at the first scripture that really bears this out. Y vamos a ver el primer pasaje de la escritura allí en el punto número 2 para entender esto un poquito más. Acts 4:27 through 28. Hechos 4 del 27 al 28. Acts 4:27 through 28. Hechos 4 del 27 al 28. And it says, "For truly in this city there were gathered together against your holy servant Jesus
whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the people of Israel. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, To do whatever your hand and your plan had predestined to take place. Verse 28. So it's Acts 4, 27 and 28. Ajá, y el versículo 28, creo que no lo puse ahí en pantallita. And 28 says, to do whatever your hand and your plan had predestined to take place. Y ahí el versículo 28 dice, lo que sea que tu mano ha predestinado para hacer. So see here we have one of the greatest examples of these two twin realities. Y aquí tenemos un ejemplo excelente de lo que son estas dos verdades, God's sovereignty la soberanía de Dios and man's y responsibility. la responsabilidad del hombre. So we see here that God, here we see the example of when Jesus died on the cross. Aquí nosotros vemos el ejemplo de cuando Jesús murió en la cruz. And we see that this is something that the early apostles believed. Y vemos que esto es algo que los apóstoles creyeron. This is what they taught. Esto fue lo que ellos enseñaban. They taught that God is in control of everything and that he predestined and plans everything that happens in the universe. Ellos enseñaban que Dios está en el control de todo y que Dios, todo lo que Él se dispone, hace, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. And so this verse is in the context of them praying, John and Peter praying after they were released from prison. Y este es en el contexto de Juan y Pedro orando después de haber sido liberados de la prisión. So they were just got out of prison. Ellos habían salido de la prisión. The entire church was under the threat of persecution, under the threat of being placed in prison, under the threat of being beaten and Y toda la maybe killed. iglesia estaba con amenazas de ser perseguida, de ser golpeados, de ser asesinados. And this is what comes out in their prayer. Y esto es lo que ellos dos, Pedro y Juan, oraron. And here's what they're saying. Esto es lo que están diciendo. They say, in Jerusalem, when Jesus went through his trial and died on the cross. Y estaban hablando de que en Jerusalén, cuando Jesús fue al juicio y cuando Jesús murió en la cruz, Verse 27. ahí en el versículo 27, He's saying, yes, Herod and Pilate and the people of the Jews conspired together. y ahí decían, sí, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y los pueblos de Israel conspiraron en contra de tu santo siervo Jesús To kill Jesus. para matarlo. He held them responsible. O sea que él estaba aquí y estaba dándole la responsabilidad de la muerte de Jesús a estas personas que él mencionó. They tried him illegally. Ellos hicieron un juicio ilegal para Jesús And they murdered him illegally. y lo asesinaron de manera ilegal. They were responsible. Ellos eran responsables de eso. God holds them responsible. Y Dios los mantuvo a ellos como responsables de ese acto que hicieron contra Jesús. They hated Jesus. Ellos odiaron a Jesús. God didn't cause them to hate Jesus in order to bring forth his purposes. Dios no hizo que de repente les hizo a ellos que odiaran a Jesús para lograr su propósito. They already hated Jesus. No, ellos ya odiaban a Jesús. And they already wanted to kill him. Y ellos ya querían matar a Jesús. And they did it because from the desires of their own heart. Y lo hicieron por los deseos de su propio corazón. But yet at the same time, verse 28 tells us Pero al mismo tiempo, el versículo 28 nos dice that the death of Jesus on the cross, que la muerte de Jesús en la cruz, the death of his own son on the cross, la muerte de su propio hijo en la cruz, which was a great cost to the Father, lo cual era una gran causa para el Padre, it was part of his predestined plan. era parte de su plan predestinado. See, both of those realities are true at the same time. Nuevamente, ambas realidades son verdad al mismo tiempo. Let's look at the next verse. Vamos a ver el siguiente versículo. Romans 8, 19 through 23. Romanos 8 del 19 al 23.
Romans 8:19 through 23. For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. For the creation was subjected to futility, Porque la creación fue sometida a vanidad, not willingly, no de su propia voluntad, but because of him who subjected it, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. en esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. And not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for the adoptions as sons, the redemptions of our body. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. So it's very important for us to understand this word futility. Es bien importante que nosotros podamos entender esa palabra Futility in verse 19. Esta No, palabra in verse 20. en el versículo 20, vanidad. What that word means in the Greek is it means something warped, perverse, sick, weak. Y esta palabra en el griego, que aquí lo traducen como vanidad, pero significa en el griego algo que está enfermo, algo que es Weak. And false, perverse, sick. algo que es perverso y enfermo, enfermizo. Frustration. It means frustration. Es una frustración. What is this saying? ¿Y qué dice esto? It's saying that the reason why creation is the way it is Habla de que la razón por la cual la creación es de la manera que es and why there is such a thing as disease and pestilence and death and pain throughout all of creation. y cuál es el motivo por la cual hay enfermedad y pestilencia a través de toda la creación. And you know, this pandemic that we're experiencing is just the latest example of this being what creation is all the time. Y esta pandemia recientemente que estamos nosotros viendo es simplemente un reflejo de lo que la creación una y otra vez está pasando. We have a tendency to focus on this now because it's such a big deal all over the world. Ahorita mismo tenemos la tendencia de enfocarnos en esto, claro, porque es un tema a nivel mundial que todo el mundo está pendiente. But every day people die of all kinds of diseases. Pero cada día hay personas que están muriendo de todo tipo de enfermedad. Every day people are starving and children are starving that have absolutely nothing to do with the coronavirus. Todos los días mueren niños que están completamente desnutridos. Esto no tiene que ver nada con el coronavirus. The nature is full of pain and nature is sick. Y la naturaleza está llena de dolor y está enferma. It was never God's plan. Y sabes, nunca fue el plan de And Dios. this is what we have to understand. Y esto es lo que nosotros debemos entender. For his nature, for there to be death and pain and sorrow and disease and war in his creation. El plan de Dios no era que su creación pasara por dolor, por guerras, por pestilencia, por muerte. You see, this Bible tells us he subjected nature to this. Y como nos dice la palabra de Dios, Él sujetó a la naturaleza. But even though he, in his sovereignty, subjected nature to the conditions that we see in the world today, Y aún en su soberanía que Él sujetó a la naturaleza en el mundo donde vivimos ahorita, it was not his original plan. esto no era su plan original. Something else caused him to respond and subject nature to this futility. Algo más hizo que ocasionara que el mundo estuviese bajo esta futilidad o esta vanidad. And it was the sin of Adam. Y fue el pecado de Adán. It was the sin of Adam. Fue el pecado de Adán. Genesis 3:17 through 18. Vamos a ver el Next siguiente verse. versículo ahí en el mismo punto, Génesis 3, del 17 al 18.
Genesis 3:17 through 18. And to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. In pain you shall eat all the days of your life. Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Cursed is the ground because of you. Maldita es la tierra por tu causa. Now, God was the one who cursed. Ahora, He's the one that brought the curse. Dios es el que trajo la maldición, But the reason why he brought the curse, pero la razón por la cual él trajo esa maldición, the reason why he subjected creation la razón por la cual él sujetó la creación to futility a esta vanidad o a esta futilidad, is because Adam rebelled against him. es debido a que Adán se rebeló en contra de Because Dios. Adam sinned against him. Debido a que Adán pecó en contra de Dios. You see how this works is that at the very same time, God is using the things that we are experiencing in this creation to draw us back to him. Y de la misma manera que Dios está tomando esto y Él toma su creación y las cosas que pasan en eso para atraernos de vuelta a Él. And he's in control of it, Y Él está en el control de and eso. he's using it for his purposes. Y Él lo está usando para sus But propósitos. the very fact that creation is the way it is because man sinned against God. Pero el hecho por el cual la creación está de la manera que está es porque el hombre pecó en contra de Dios. And this is why we see the things that we're experiencing even today. Y esta es la razón por la cual nosotros vemos las cosas que suceden a nivel mundial, distintas cosas que suceden a nivel mundial y vemos cómo esa maldición ha sido reflejada en eso. Now, as much as we may struggle with assigning this kind of responsibility to God, Y entre más nosotros quizás podemos luchar en with giving God this responsibility, dándole como quien dice esa responsabilidad a Dios, we know that this is the only way we can find hope, nosotros sabemos que esta es la única manera en que podemos encontrar esperanza. because he's the one who is in control of his creation. Porque Él es el que está en el control de su creación. We as his children can cry out to him. Y nosotros como su creación podemos clamar a Él. And that's our last point this morning. Y Point ese es number nuestro 3. último punto en esta mañana, el punto número 3. The Bible tells us how we are to respond to God's purposes being worked out through a fallen creation. El punto número 3 es, la Biblia nos dice cómo debemos responder a los propósitos de Dios que están obrando a través de un mundo caído. The Bible tells us how we are to respond. La Biblia es que nos dice a nosotros cómo nosotros debemos responder. So there's the reality that things are the way they are. We can't change that. Esta es la realidad, que las cosas son como son, nosotros no podemos cambiar las cosas. You know, just a few months ago, there was no coronavirus. This is a novel virus, novel coronavirus. Hace un par de meses atrás no había coronavirus. Este es un coronavirus nuevo. And just think about what has happened just in the course of 3 months, 4 months. Y piensen lo que ha sucedido en el transcurso de unos 3 a 4 meses. Since it first arrived in China in November. Desde que llegó a China como aproximadamente noviembre del año pasado, 2019. Think about this. Y piensen un momentito en esto. A microscopic virus Un virus microscópico has brought the entire world ha traído al mundo entero to almost a standstill. To casi stop. a un completo congelamiento, un alto completo. If we had illusions that we have control, Si nosotros tenemos la ilusión de que nosotros tenemos algún tipo de control, I hope we're beginning to realize we don't. yo espero que te estés dando cuenta que no lo tenemos. We don't. No lo tenemos.
God is in control. Dios está en el control. And He's working with His creation, Y Él está trabajando con su creación, all aspects of His creation, con todos los aspectos de su creación, to bring us to our knees. para que nosotros caigamos de rodillas. The whole world, Christians and Y non-Christians. mira, yo te estoy hablando de todo el mundo, te estoy hablando de tanto cristianos como no cristianos, So that He can give us mercy and rescue para us que Él pueda extendernos su misericordia y rescatarnos from the eternal problem del of sin, problema eterno del pecado, which is much worse. lo cual es peor. But here's what is so beautiful. Here's the good news. Pero aquí están las buenas noticias. And here's what's amazing. Y esto es lo que es asombroso. And here's why we can have hope. Y esta es la razón por la cual nosotros podemos tener esperanza. Because God has honestly and boldly proclaimed to us Porque Dios ha proclamado that He's in control of everything. grandemente que Él está en el control de todo. And He has purpose in everything. Y Él tiene un propósito para But todo. we as His people, Pero Christians, believers, nosotros, como su pueblo, como cristianos, como creyentes, His children, como sus hijos, He has given us a way Él nos ha dado un camino to change the way things are. para cambiar las cosas en que la manera en que están. You understand what I'm saying? No sé si me estás entendiendo lo que He estoy does not diciendo. leave us without hope. Él no nos deja sin esperanza. He doesn't leave us without something to do, a Él way no to nos deja respond. sin una manera de poder responder. One of the most frustrating things for many of us, including me, is that what can I do? Just sit in my home and just wait? I can't do Y anything yo creo que una de about las this. cosas que quizás nos frustran, no sé si a ti te frustra, a mí me frustra, es la impotencia, el sentido de impotencia, decir, ¿qué puedo hacer yo? Me quedo en casa solamente esperando que esto suceda, ¿qué hago? Well, see, God tells us there is something we can do. Pero sabes, Dios nos dice que sí hay algo que nosotros podemos hacer. And it's one of the greatest proclamations of hope in all of the Bible in Yes. times like these. Una de las mayores proclamaciones en tiempo de crisis como la que estamos teniendo, que nos da esperanza. And it's a passage that we all know well, Es un pasaje que yo creo que todos conocemos bien. and that most people have used many times in situations like this. Y muchas personas han utilizado muchísimas veces en situaciones como estas. I want to take a look at that now. 2 Chronicles 7:13 through 15. Y vamos a ver ese pasaje en Segunda de Crónicas 7, del 13 al 15. 2 Chronicles 7:13 through 15. Segunda de Crónicas 7, del 13 al 15. Now, most of you will be very, very familiar with verse 14. Es muy probable que muchos de ustedes estén familiarizados con Segunda de Crónicas 7:14. But I want to read the verse before and the verse after it to give it a little fuller context. Pero quería también leer el versículo anterior y el versículo que le sigue, el 14, para tener un poquito más de contexto. So the idea here is usually when we look at that, we think really of only one thing. Porque muchas veces cuando vemos este pasaje vemos solamente una cosa. We think about prayer, Pensamos en oración. and prayer is important. Y sí, la oración es But importante. God is commanding us to do many other things than just Pero pray Dios nos está mandando aquí en este pasaje a hacer más que solamente orar in this text. en este pasaje. So, and I think that as we look at these three texts together, it'll bring everything we've been talking about together and show us how we can respond. Y creo que al ver estos tres versículos podemos ver de una mejor manera lo que hemos tratado de hablar en esta mañana. So let's start with verse 13. Versículo 13. When I shut up the heavens so that there is no rain. Yeah, 2 Chronicles 7:13. Ok, versículo 13, segunda de Crónicas 7:13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, Verse 14, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. versículo 14, y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran,
buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. And verse 15, now my eyes will be open and my ears attentive to the prayer that is made in this place. Versículo 15. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Now, many of us have focused so much on only verse 14 Creo que muchas veces nada más nos hemos enfocado en el versículo 14, that maybe many of us might not even be aware of what verse 13 says right before it. que quizás no mucho estamos al tanto de qué es lo que dice el versículo 13 antes de esto. And we see the same truth communicated again that we've been talking about through this entire message. Y es la misma verdad que hemos tratado de comunicar en todo este mensaje. When I shut up the heavens, Si yo cerrare los cielos, yo, the Lord, el Señor, when the Lord dice cuando el Señor, shuts up the heavens y es el Señor quien cierra los and cielos there is no rain. para que no haya lluvia. Or when the Lord commands locusts to devour the O cuando land. el Señor mandare a la langosta que consuma la tierra. Or when the Lord sends pestilence. O cuando el Señor enviare pestilencia a su pueblo. Now you know what the word pestilence means. ¿Sabes tú lo que significa la palabra pestilencia? Pestilence is disease. Pestilencia es enfermedad. Exactly what we're experiencing right Exactamente lo que estamos experimentando ahorita mismo. now. So we have that truth. God, again, the truth we've been communicating. God is in control. God has a purpose of all things in His nuevamente, creation. Lo que hemos tratado de comunicar en esta mañana es que Dios está en control de su creación y Dios tiene un propósito en medio de la crisis. But verse 14 is the verse we need to cling to now more than ever. Pero el versículo 14 es aquel versículo que realmente debemos nosotros poner en práctica en nuestras vidas. Now is the time that we can anchor our hope in God's promise in verse 14. Ahorita más que nunca debemos anclar nuestras vidas en la promesa que Dios nos da aquí en 2 de Crónicas 7:14. You see, God says, if my Dios people, dice, si se humillare mi pueblo, if my people, si se humillare mi pueblo. do you see that there's potential there? There's a possibility there. There's a way out. There's hope. Puedes ver tú que está la posibilidad de esperanza aquí en este To versículo. what? ¿Qué es lo que dice que debe hacer el pueblo? To things that we're talking about, that we're living with right now, to pestilence. Y entender, That there's hope that we can be delivered from pestilence. podemos ser librados de lo que estamos pasando en este momento de pestilencia. He says, if my people who are called by my name. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. You see, who is he talking to? He's talking to the nation of Israel, his people. Aquí Dios le estaba hablando a su pueblo que era la nación de Israel. But who are his people today? Pero hoy en día, ¿quién es el pueblo de Dios? The church, Es la iglesia. his sons and daughters, Sus hijos e hijas. his people. Su pueblo. And he's saying, if my people, the responsibility is on his people. Él dice, si se humillare mi pueblo. ¿Sabes? La responsabilidad aquí está en su pueblo. The ultimate responsibility will not be put on the shoulders of the World Health Organization. Al final la responsabilidad no está sobre los hombros de las organizaciones de salud a nivel mundial. The WHO, the World Health Organization. De que es el WHO. Or the CDC. O en lo que es las otras organizaciones de salud. Or the governments of this world. O los gobiernos de este mundo. The ultimate responsibility is on the church. Al final, lo que son la responsabilidad está sobre la iglesia de Dios, Us. que somos nosotros, His people. su pueblo. It says, if what? If his people do what? ¿Qué dice ahí? Si su pueblo, ¿qué? If his people humble Si se themselves. humillase, If his people humble si se themselves. humillare If his people pray. su pueblo, si su pueblo orare, If his people seek his face. si buscan su rostro And if his people turn from their wicked y ways. si su pueblo
se convierte de sus malos caminos, then I will hear from heaven. entonces yo oiré desde los cielos. Here's the promise. Aquí está la promesa. I will hear from heaven Yo oiré desde los cielos, and forgive their sins perdonaré su pecado and heal their y land. sanaré su tierra. We're living in a world right now that needs to be healed. Sabes, nosotros estamos viviendo en un mundo que necesita ser sanado. And God is telling us what He will do, how He will heal, how He will respond to heal our land. Y Dios aquí nos está diciendo cómo Él va a responder en sanar a nuestra tierra. But He's called us as His people Pero como su pueblo, Dios nos está llamando to humble ourselves, a humillarnos delante de Él, to get on our faces, a ponernos ahí con nuestro rostro to pray. en el piso orando. Not just the same old prayer we've always prayed. Y quizás no es esta misma oración que tú siempre oras. And not just a prayer saying over and over and over again, Lord, please heal this land or stop the O coronavirus. quizás no la oración solamente diciendo, Señor, por favor, sana nuestra tierra y mata el coronavirus. But a prayer that would cry out to Him, forgive us for our sins. Pero también una oración que puedas clamar en arrepentimiento, Señor, decirle, perdona mis pecados, perdona nuestro pecado. I think in a lot of ways we look at that verse and we really only see two things. We see we need to pray and He'll heal our land. That's all we see. Y creo que muchas veces solamente nos limitamos a nada más tenemos que orar y ya, Él va a sanar nuestra tierra. We pray and He'll heal our land. Oramos y Él va a sanar nuestra tierra. But He's telling us that we need to do more than just pray. Pero We Él need to dice humble que ourselves. debemos hacer más, debemos humillarnos delante de Él. We need to ask Him to forgive us of our sins. Tenemos que pedirle que Él perdone nuestros pecados. And we need to repent of our sins. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. You know, this gives us a framework Y esto nos da una estructura of how we can understand the situation we're in. de cómo podemos nosotros entender la situación en la que nos encontramos. I think it gives us a framework to be prepared for what may come. Quizás nos da una estructura que nos puede preparar a lo que puede venir. And now is the time for us to begin to focus on these kinds of Y things. sabes, mi amigo, ahorita es el tiempo para que nos enfoquemos juntos en esto. We've been very focused outwardly at trying to understand the situation and getting all the information we need to get. Y nosotros hemos hecho nuestro trabajo en buscar la información, nos hemos documentado, nos hemos informado, And how to prevent it from getting worse. hemos estado viendo mucho cómo podemos prevenir para que no empeore la situación. And we watch the news and we look at the internet. We're trying to get all the information we can possibly get. And we're so focused on what's happening out there. Hemos visto las noticias, hemos visto todo lo que está sucediendo allá afuera, But God is calling us to focus inwardly as well. pero Dios también nos está llamando a nosotros a enfocarnos internamente To humble ourselves. para humillarnos a nosotros mismos, To repent of our sins. arrepentirnos de nuestros pecados To seek His face. y buscar su rostro, Seek His face. buscar su rostro. To be concerned about the fact that our mighty, awesome God has been sinned against. Y que nos preocupemos entendiendo que hemos pecado en contra del Dios Altísimo. That is part of what this situation is about. Y eso es parte de lo que es esta situación. So I have 2 points of application as we end here. this Tengo morning. 2 puntos de aplicación para ti. Number 1, if you are a Christian listening to the sound of my voice, Número 1, si eres un cristiano y me estás escuchando, me estás viendo, I want to challenge you. yo quiero animarte. I want to challenge us, Quiero, de hecho, animarnos His people that are called by a His name. nosotros que somos su pueblo, que hemos sido llamados por su nombre. Now more than ever, we need to be serious about our own sin. Ahorita mismo, más que nunca, debemos tomar con seriedad nuestro pecado. God has promised us that He'll heal our land. ¿Sabes? Dios nos ha prometido que Él sanará nuestra tierra. He said He'll turn and He'll hear us and He'll deliver us and He'll heal us. Y Él dice que Él entonces va a perdonar nuestros pecados, va a sanar nuestra tierra. That's a promise, Esa es una promesa, but it is a conditional promise. pero es una promesa condicional. We
need to do our part. Nosotros necesitamos hacer nuestra parte. I want to challenge you in your prayer times. Begin to pray that God will heal us, not just that God will humble us and that God will forgive us. Y quiero animarte en tu tiempo a solas con Dios. Dile, Señor, dame que yo pueda realmente humillarme delante de ti y confiesa tus pecados delante del Señor. And I'm going to do some more teaching on this and some video that we're going to do to dive deeper into how this prayer really works. Y vamos a estar dando unos videitos que pueden ver cuando ustedes gusten acerca de esto, de cómo nosotros podemos tener este tipo de oración. But as His people, let's be humble. Pero como su pueblo, humillémonos delante del Señor. Let's be broken over our sin. Quebrantémonos delante del Señor. Let's repent of our sin. Arrepintámonos de nuestro pecado And let's turn to Him. y volvámonos a Él. The second group of people that I want to address this morning Al segundo grupo de personas que quiero dirigirme en esta mañana. is that if you are someone that has tuned in this morning Si to our tú hoy te has acercado broadcast. y has visto este mensaje por alguna de nuestras redes, and maybe you're not a Christian, maybe you're not a believer, quizás tú no eres un cristiano, quizás no crees en and Jesús. maybe you don't know the Lord as your Savior. Y quizás no conoces o no tienes una relación personal con Jesús como tu Señor y Salvador. You see, when something like this happens in ¿Sabes? the Cuando world, algo así sucede, como lo que está sucediendo ahorita mismo en el mundo, it is God using His creation es Dios usando a su creación to get our attention y para tener nuestra atención, so that He can rescue us para que Él pueda rescatarnos from sin. del pecado. The truth of the Word of God is that if someone, anyone, any person, any human being Y la verdad de la palabra de Dios es para que todo ser humano, dies, when any human being dies, cuando el ser humano muera, they can only have eternal life solamente puede tener vida eterna through believing in the Lord Jesus. a través de creer en el Señor Jesús. The Bible says there is only one way that we can have eternal life. La Biblia dice que solamente hay un camino para que nosotros podamos tener vida eterna. There is only one way that we can be set free from our sins. Solamente hay un camino para que nosotros podamos tener libertad de nuestros pecados. And that is through believing in the Lord Jesus Christ. Y es a través de creer en el Señor Jesucristo. But in believing in the gospel, Pero si en el creer en el Evangelio, which is the announcement lo cual es el anunciamiento o es la proclamación that Jesus Christ already died on the cross for our sins. de que Jesús ya murió en la cruz por nuestros pecados. That He died on the cross to save us and rescue us from our sins and to give us eternal life. Que Él murió en la cruz para darnos vida eterna y perdonar nuestros pecados. And if we confess that He is our Lord and He is our Savior and ask Him to forgive us of our sin, Y si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que el Señor Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de la muerte y puede perdonar nuestros pecados, when we die, cuando nosotros muramos, we will be with Him for vamos a eternity estar in con heaven. Él para vida eterna. If you haven't made that decision today, today's the day to Y make si it. no has hecho esta decisión todavía, hoy es el día, no esperes más. Today is the day to call out for His mercy Hoy es el día para que tú puedas clamar por la misericordia de Dios and repent of your sins. y arrepentirte de tus pecados. I just want to say a prayer as we end here today. Y quiero hacer una oración para terminar este tiempo. And if there's anyone that may be listening that wants to repeat that prayer after me, Y si hay alguno de ustedes que nos está escuchando que le gustaría repetir esta oración después de mí, to confess that Jesus is the Lord and the Savior, para confesar y pedirle al Señor Jesús que sea su Señor y Salvador, I would invite you to do that. quiero entonces, por favor, invitarles a que hagan esto. Let's pray. Oremos. Lord Jesus, Señor Jesús, forgive me of my sins, perdona mis pecados, for I have sinned against you. porque he pecado contra ti. I thank you today Gracias, Señor, that you died on the cross porque tú moriste en la cruz to pay the price, para pagar el precio, to pay the penalty para pagar la culpa for my sins. de mis pecados. I believe that you did that, Yo creo en mi corazón que tú hiciste eso, that you made that que sacrifice. tú hiciste ese sacrificio. And Lord, I believe and I declare that you are my Lord, Señor, y yo creo y yo declaro en esta hora que tú eres mi Señor that I will serve you, y que te voy a servir, that I belong to you, que te pertenezco a ti.
and no longer to myself. y ya no me pertenezco a mí. Save me today, Lord Sálvame Jesus. hoy, Señor Jesús. Cleanse my sins. Limpia mis pecados. Forgive me Perdóname so that I may have eternal life. para que yo pueda tener vida eterna. Jesus' name, En el nombre de amen. Jesús. Amén. If you prayed that prayer, Déjame decirte que si tú hiciste esta oración, that means that no matter what happens in the coming weeks and months, no importa qué suceda en los próximos meses, en los próximos días, you have been saved, and when you die, you will go to heaven and be with God for eternity. si tú has sido salvo, vas a estar con Dios para toda la eternidad. He is faithful. Él es fiel. If you did pray that prayer, Y si tú hiciste esta oración, or if you'd like more information o te gustaría tener más información to understand more about what it means to be saved, para entender un poquito más qué significa esto de ser salvo, then let us know. Let us know in the escríbenos comments. en los comentarios o haznos saber Let us know so we can pray with you and discuss this para more. que podamos hablar contigo un poquito más al respecto. Amen. Amén.